Como el nombre lo indica, vamos a estar hablando de arquitecturas Microsoft en AWS. Y quiero contarles que tengo un desafío concreto que tengo en esta sesión es contestar estas preguntas que ustedes ven ahí, es decir, ayudarles a simplificar cómo mover infraestructura, cómo simplificar arquitecturas en .NET. Y se van a dar cuenta que a lo largo de esta sesión vamos a estar hablando de muchos servicios de AWS que se integran con Windows. Por lo que les sugiero, tengan preparado el celular, porque vamos a hablar de tantos servicios que es recomendable que recuerden algunos de los nombres que voy a estar mencionando. Bien, vamos a comenzar hablando de infraestructura. Acá tenemos muchos temas para cubrir. En principio, vamos a hablar de patrones de diseño y cuentas. ¿Qué pasa? Cuando uno despliega infraestructura en AWS, hay ciertos servicios fundacionales que hay que tener en consideración antes de desplegar infraestructura. Lo que ven acá es un conjunto de diferentes cuentas, producción, desarrollo, testing y seguridad, por el siguiente motivo. Muchos de nuestros clientes tienen por lo menos varios requerimientos puntuales. El primero, la separación de ambientes, de una forma sencilla, simple de realizar. Además, que cuando separan estos ambientes puedan controlar la seguridad entre estos diferentes ambientes de una forma poco costosa en términos operativos, es decir, que no requieran demasiadas configuraciones. Otro de los requerimientos latentes es que estas cuentas de estos diferentes ambientes estén conectados de alguna manera con el data center local que el cliente posee. Entonces, lo que ven acá en líneas generales es la separación de ambientes en cuentas conectadas con un servicio que se llama Transit Gateway, que es básicamente un router que permite controlar cómo el tráfico se va a distribuir entre las diferentes cuentas y el data center local. Tienen completo control sobre eso. Sobre este modelo de cuentas desplegamos infraestructura. Entonces, por eso está bueno que conozcan un poco estos diseños o patrones de diseño de cuentas y VPCs. Para los que no están familiarizados, VPC es Virtual Private Cloud, que es básicamente nuestro servicio de redes para que ustedes luego puedan desplegar infraestructura sobre estas redes virtualizadas. Muy bien. Primer servicio que vamos a ver relacionado con Microsoft, Active Directory. Muchos de nuestros clientes, por supuesto, tienen a Active Directory como una fuente de autenticación. Y por lo general, ese Active Directory, por supuesto, nació y vive en el data center local. Ahora, ¿qué pueden hacer con este Active Directory local o varios controladores de dominio que ustedes tengan en el data center local? Extenderlo a la nube. Este ejemplo que ustedes ven acá es básicamente un mismo dominio, fíjense que ahí figura como dominio amazon.com, en el cual hay dos controladores de dominio locales y dos controladores de dominio en AWS, funcionando sobre instancias S2. Esto está interconectado entre el sitio o la región de AWS con el data center local mediante VPN o enlaces Direct Connect, que lo ven abreviado como DX. En este caso, mediante lo que se puede hacer con Active Directory, se configuran sitios. Estos sitios lo que permiten es definir costos para que, por ejemplo, las consultas de autenticación sean derivadas a un controlador de dominio u otro según el costo que tengan para llegar a uno. Y esto también permite que un controlador de dominio actualice sus directorios y replique su información de directorio, también teniendo en consideración estos costos. Todo esto es configurable desde el propio Active Directory, de la propia consola de Active Directory de Microsoft. ¿Qué más puedo hacer con Active Directory? Puedo, por ejemplo, generar relaciones de confianza federadas. La federación es básicamente un mecanismo que permite que usuarios de un dominio en particular accedan a servicios web de otro dominio.
Por lo tanto, en este caso hay dos dominios, un dominio en el data center local y un dominio en AWS. Y acá fíjense que hay una diferencia en la arquitectura de AWS. Tenemos al domain controller en el S2, en instancias de cómputo, pero también tenemos a este icono verde, que es el Active Directory administrado por AWS. Este es un servicio que ahora lo voy a explicar un poco más en profundidad, pero es un Active Directory de Microsoft administrado. Se consume como servicio. No se encargan ustedes de instalarlo, se lo entregamos a ustedes listo para su uso. Entonces, esta federación se hace a través de un vínculo de Internet, por ejemplo, en el cual están permitiéndole a usuarios que accedan a servicios web de otro dominio. Esta es otra arquitectura válida que hemos visto y también es viable. Por el otro lado, Forest Trust. En este caso, tenemos dos dominios, pero lo que están queriendo lograr es que usuarios de un dominio en particular accedan a recursos de otro dominio. Por lo tanto, acá se genera una relación de confianza, un vínculo entre dos controladores de dominio de diferentes dominios y se le dice dominio A confía en dominio B. Y ahí se genera un vínculo de confiabilidad que permite un flujo de comunicación y autenticación entre dominios diferentes. Y estas relaciones de confianza pueden ser en un sentido o en ambos sentidos simultáneamente. Además, recordando el modelo de multicuenta que habíamos visto muy al principio, ustedes van a tener cuentas por ambiente y por supuesto todas estas diferentes cuentas quizá quieran utilizar Active Directory para autenticarse. Entonces, en este caso, como ven acá, el Active Directory administrado por AWS tiene la capacidad de ser compartido a través de cuentas. Por lo que todas estas diferentes entornos de producción, desarrollo, testing, pueden acceder a un controlador de dominio que fue desplegado quizá en una de estas cuentas, pero fue compartido con el resto, simplificando muchísimo todo lo que tiene que ver con la autenticación. No tienen que estar desplegando un Active Directory por cada cuenta. Y todo esto además interconectado con el data center local, que también podrían tener sus otros controladores de dominio. Muy bien. Entonces, para ir redondeando, ¿qué se le ofrece a ustedes cuando trabajan con Active Directory? Vieron algunos ejemplos de arquitectura. También específicamente hablamos de Active Directory administrado. Este Active Directory no es un directorio activo que simula el comportamiento de Microsoft. No, esto es un Microsoft Active Directory de Microsoft, que soporta relaciones de confianza, que soporta desde mi punto de vista, las funcionalidades más poderosas para administrar recursos en un Active Directory, que son las políticas, las group policies. Soportamos, como lo vieron recién, multicuentas y múltiples VPCs. Y obviamente, esto no lo hablé, por eso aprovecho ahora a mencionarlo, que las diferentes instancias de cómputo en AWS que ustedes vayan desplegando, automáticamente cuando se crean, se puedan joinear o registrar con el controlador de dominio. Eso es una funcionalidad muy interesante que agiliza los despliegues mientras siguen cumpliendo con los requerimientos de seguridad que sus organizaciones tengan. Algunas otras características, por supuesto, está en alta disponibilidad. Es decir, cuando ustedes despliegan un Active Directory administrado por AWS, tiene dos nodos, no tiene uno solo, se despliega en alta disponibilidad y además se controla lo que son los backups a través de snapshots diarios. La infraestructura, como queda claro, la ventaja de utilizar Active Directory administrado es justamente una infraestructura administrada por AWS. Por lo tanto, ustedes delegan todo lo que tiene que ver con los costos de instalación, configuración, patching y backups a AWS. Entonces se enfocan específicamente en segurizar su plataforma haciendo uso de un servicio. Y además, otra de las funcionalidades muy interesantes es que, por ejemplo, si ustedes van a estar utilizando servicios de cloud, podrían estar utilizando la consola de AWS y los usuarios que se loguean a AWS son usuarios de Active Directory. Eso es justamente un acceso federado de la consola de AWS, como lo ven acá. Muy bien, hasta acá Active Directory. Saltemos a opciones de bases de datos. Antes de pasar, ¿qué
pasa con los temas de alta latencia? Pues obviamente como estamos en Colombia, el conectarse a veces con los, hemos tenido problemas con directorios activos en premisas que se conectan por banda anchas con una latencia muy alta y a veces no conecta bien o te quita los privilegios de tu usuario de servicio. Pues ahora conectándose directamente contra Amazon, ¿no se incrementan esos problemas o qué recomiendas? Te propongo algo, por una cuestión de tiempo. Abordamos las preguntas si quieren al final, porque además es una pregunta que hay bastantes temas que cubrir. ¿Qué te parece? Y además les transmito la pregunta al resto que seguramente en el fondo no escucharon. ¿Te parece bien? Perfecto. Avancemos un poco con SQL. En bases de datos en Amazon tienen básicamente dos sabores concretos. Bases de datos como servicio con RDS, que es el Relational Database Service, o bases de datos SQL Server en Amazon S2. Es decir, Amazon S2 o Elastic Compute Cloud es un servicio de máquinas virtuales en el cual ustedes son dueños del sistema operativo y ahí instalan todo lo que necesitan, como por ejemplo una base de datos SQL Server. Por el otro lado tienen el servicio de base de datos relacionales, RDS, administrado por AWS. Y acá ven en colores las responsabilidades que nosotros absorbemos a la hora de entregarles a ustedes un servicio de base de datos versus las que ustedes absorben cuando deciden montar SQL Server en Amazon S2. Y fíjense que prácticamente nosotros nos hacemos cargo del patching del sistema operativo, de la instalación del motor de base de datos, del patching del motor de base de datos, de la alta disponibilidad del servicio y de las cuestiones de escalabilidad. Mientras que en el otro lado, todo lo que tiene que ver del sistema operativo para arriba, ustedes son completamente responsables porque es una instancia S2 en el cual le otorgamos completa libertad porque tienen un sistema operativo a su disposición. Esas son las grandes diferencias y es un factor fundamental cuando ustedes necesitan enfocarse específicamente en las necesidades de negocio, necesitan una base de datos, pero no quieren lidiar con los problemas de infraestructura. Pregúntense a ustedes mismos, los que hayan desplegado bases de datos SQL Server, cuánto tiempo tardan en desplegar una base de datos, por ejemplo, en alta disponibilidad en sus infraestructuras, versus lo que tardarían acá, que es cuestión de minutos, desplegar una base de datos en alta disponibilidad con RDS. El propósito de lo que viene a continuación es básicamente hablarles un poco sobre por qué Microsoft SQL Server sobre procesadores Intel Xeon. Básicamente, la gran mayoría de nuestra plataforma corre sobre procesadores Intel y Intel, Microsoft y AWS tiene un partnership muy grande para asegurar que las bases de datos SQL Server tengan un rendimiento por lo menos considerado líder en la industria. Que además tenga una experiencia consistente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ustedes experimentan quizá en su data center locales, en infraestructuras por supuesto que corran sobre las arquitecturas Intel, tengan la misma experiencia o mejor, dependiendo de la familia de procesadores que utilicen, en la cloud. Y además hay mejoras de seguridad bastante interesantes. Hay muchos clientes que nos piden encriptación o trabajar con funcionalidades de encriptación. Acá, por ejemplo, tenemos Microsoft TDE o Transparent Data Encryption. Eso es una funcionalidad de encriptación a nivel de base de datos que Intel ha trabajado en conjunto con Microsoft y nosotros para incorporar todas las funcionalidades de encriptación a nivel de hardware. Por lo tanto, hace un manejo mucho más eficiente de esta tecnología de encriptación cuando corren sobre este tipo de arquitecturas. También tienen otros beneficios muy interesantes que tienen que ver con el upgrade de plataforma. Ustedes tienen la capacidad de recibir los últimos upgrades de plataformas Intel a medida que utilizan la plataforma AWS y tienen las opciones de migrar a nuevas arquitecturas más modernas de la que actualmente decidieron utilizar en un principio. Fíjense, por ejemplo, lo que hoy en día pueden adquirir como base de datos para SQL. Hay máquinas que tienen 224 cores, 12 terabytes de RAM y soporte de placas de red de 100 gigabits. Y si eso le sumamos, por ejemplo, algunas funcionalidades o set de instrucciones que aumentan la performance o la capacidad que tienen los procesadores en procesar determinados volúmenes de información, como las instrucciones ABX 512
o las TCX, que trabajan todo lo que tiene que ver con sincronización de diferentes hilos que acceden a una misma porción de memoria, todo eso es otro beneficio que ustedes adquieren cuando utilicen este tipo de plataformas. Eso solamente a título informativo. Volquémonos un poco en entender qué pueden hacer con SQL en Amazon. Cuando trabajan específicamente con instancias S2, ustedes tienen libertad, por ejemplo, de utilizar Always On Availability Groups. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen Always On Availability Groups? ¿Ninguno? Vamos, alguien tiene que levantar la mano. Bien. Para los que no levantaron la mano, Always On Availability Groups es una tecnología de replicación de base de datos. Es decir, hay un nodo que recibe las escrituras y las replica a otro nodo a través de la red. Esa es básicamente, muy a grandes rasgos, la tecnología de Always On Availability Groups. Entonces, en este diseño que ustedes están viendo acá, estamos en una región, tenemos una red, que es el VPC, las zonas de disponibilidad, que es el conjunto de data centers geográficamente dispersos, tiene distribuidas instancias S2. Y fíjense que ahí está perfectamente detallado un clúster de 2 nodos de SQL Server en Always On Availability Groups, donde hay una replicación sincrónica entre las dos instancias. Este es un modelo. ¿Qué más pueden hacer? Algunos clientes tienen requerimientos de disponibilidad mayores al de solamente 2 nodos. Podrían perfectamente desplegar no solamente un nodo secundario, sino un tercer nodo en otra región del mundo y configurar una replicación asincrónica de la información. Asincrónica significa que la información, conforme se va escribiendo, no se escribe inmediatamente en el otro nodo. Se espera un determinado tiempo, quizá acumular más información y luego lo mando. Este es otro modelo interesante. Failover Cluster Instances es una tecnología de Microsoft, la tecnología de replicación, no de replicación, de clustering inicial que Microsoft empezó a utilizar en SQL Server. Algunos clientes quieren utilizar esta tecnología porque la conocen cómo funciona, pero tiene una dinámica de funcionamiento completamente diferente a Always On, en donde los dos clústeres de una base de datos SQL Server requieren almacenamiento compartido para poder funcionar. Como el almacenamiento compartido en AWS para específicamente los discos rígidos de las máquinas virtuales no se comparte entre máquinas virtuales, requieren de soluciones de terceros, como la ven detalladas ahí, para funcionar. Pero es una arquitectura viable y soportada dentro de AWS para aquellos clientes que lo quieran utilizar. Para sumarizar un poco qué estuvimos hablando ahora, en este diagrama que ustedes están viendo tenemos el data center local, tenemos un diseño de 3 capas, sencillo de entender. En la primera capa, las bases de datos, en la segunda capa, una capa de aplicación y en la tercera capa, una capa de presentación. Básicamente, acá ustedes podrían estar desplegando servidores SQL en instancias S2, hacer uso de instancias RDS, tener Active Directory para la autenticación, tienen todo un portfolio por debajo de servicios de seguridad y toda una capa de presentación y de distribución de contenido para su modelo de 3 capas, integrado con el data center local y sus Active Directory locales también. Este es un modelo perfectamente válido que lo vemos en clientes. Bien, y con esto básicamente cerramos la parte de base de datos. Quería mencionar muy brevemente que también hay un servicio que obviamente está relacionado con infraestructura, que es Amazon FSx para Windows. Es básicamente un servicio administrado por AWS de acceso al almacenamiento. Es la forma tradicional de compartir carpetas en Windows para que otros sistemas operativos lo vean, con la particularidad que nuestros clientes necesitaban además integración con Active Directory, manejar los permisos, que tenga capacidad elástica según el rendimiento que va cambiando según la demanda, y obviamente compatibilidad nativa con Windows porque utiliza el protocolo de Microsoft SMB, el Server Message Block.
Vale la pena aclararlo porque esto es un mecanismo muy utilizado para, en arquitecturas Microsoft, compartir almacenamiento o directorios y distribuirlos o hacerlos accesibles en arquitecturas puras de Windows. Hablemos de desplegar infraestructura. ¿Qué podemos hacer para desplegar infraestructura en una forma más simple? Y el servicio que les quiero mostrar ahora es CloudFormation. Ustedes probablemente se preguntarán, ¿cómo puedo hacer un despliegue más eficiente de instancias Windows que estén integradas en un Active Directory, que tengan determinadas configuraciones, tengan instalados determinados software adentro cuando están desplegadas, reciban determinadas direcciones IPs, tengan determinadas reglas de seguridad de redes, etcétera, etcétera, etcétera? CloudFormation es un servicio de código como, infraestructura como código, mejor dicho. Significa que básicamente es una receta. La receta, los ingredientes son componentes de infraestructura que van a detallar, cada uno de estos ingredientes van a ser componentes de infraestructura, lo van a detallar en un lenguaje tradicional de representación como puede ser JSON o YAML, y van a escribir todo lo que necesitan con todas las configuraciones, y eso se va a insertar en nuestro servicio de CloudFormation. Se va a crear un stack y básicamente va a desplegar la infraestructura que ustedes necesitaban. ¿Cómo funciona por detrás? Es muy sencillo los pasos de funcionamiento. Ustedes van a tener un template en el cual van a crear todo lo que necesitan crear, las redes, los servidores, la integración con Active Directory, las aplicaciones que quieren que funcionen dentro del sistema operativo, y lo que la imaginación básicamente, y por supuesto las limitaciones del producto les permita. Pero una vez que tengan ese template, lo van a depositar en S3 o lo pueden almacenar localmente y luego lo pueden desplegar a través del servicio de CloudFormation. ¿Por qué es tan poderosa esta herramienta? Por algo muy importante. Tengan en cuenta que hoy en día las organizaciones de tecnología luchan por ser más ágiles. El negocio, por lo general, solicita proyectos con mucha mayor frecuencia que lo que lo solicitaba antes, o el negocio ha crecido mucho más, y las espaldas de las áreas de tecnología son pequeñas en algunos casos, o son muy grandes, pero no dan abasto. Entonces, la agilidad es clave para el éxito de muchas compañías. Herramientas como esta, que permiten desplegar una y otra vez sistemáticamente con la misma receta infraestructura, convierte a ustedes en áreas de tecnología mucho más eficientes, pudiendo cumplir con los plazos de los proyectos en tiempo y forma y pudiendo incluso abordar muchos más proyectos de los que abordaban antes. Por eso es tan poderoso un servicio como CloudFormation. También tienen Quick Starts. Este es un catálogo de CloudFormation en el cual pueden ver todo un portfolio de servicios Microsoft accesibles de Internet, AWS Quick Start, escriban en Google para poder acceder al sitio, y van a poder desplegar con un CloudFormation Microsoft Exchange, un SharePoint o un SAP HANA, o lo que a ustedes se les ocurra en términos de servicios, no solo Microsoft. Quick Start lo que les permite es probar eficientemente y rápidamente soluciones tecnológicas sin tener que estar lidiando con la construcción y las configuraciones y los despliegues. Tienen la receta y despliegan. Muy bien. Hablemos un poco de migraciones. Migraciones es un tema muy interesante porque las organizaciones hoy en día de alguna manera quieren llevarse parte de la información a AWS o toda la información a AWS o quieren crear una solución completamente en AWS. Hay un tema que vale la pena aclarar. Cloud se ha transformado en muchas organizaciones como la nueva norma de construcción de soluciones de tecnología, por una razón sencilla. Les permite construir soluciones con eficacia, rapidez, teniendo en consideración alta disponibilidad, elasticidad. Todas estas
paradigmas que están cambiando dentro de las organizaciones de TI hacen que empecemos a considerar, bueno, migremos a la nube. Pero migrar es todo un desafío, es decir, no es lo mismo migrar una base de datos que una aplicación. Por lo tanto, cada servicio o proyecto de migración tiene sus desafíos y para cada uno de estos desafíos hay diferentes herramientas. En este caso, tienen 4 verticales concretamente detalladas que les permiten a ustedes migrar a una nube de una forma mucho más prolija y eficiente que si no tuvieran ninguna de estas herramientas. En la vertical de descubrimiento y planificación son todas aquellas herramientas para descubrir, por ejemplo, dependencias. Cómo una aplicación depende de una base de datos. O al revés, una base de datos. ¿A cuántas aplicaciones está sirviendo? Entender todas estas dependencias, mapear todo esto, no es sencillo en algunas organizaciones. Tener visibilidad sobre eso es fundamental. Por el otro lado, los servicios propios de migraciones de base de datos. Acá tienen un portfolio donde, por ejemplo, está Cloud Endure, que ahora fue adquirido por AWS, una herramienta de las más conocidas en la industria para migraciones. Tienen el AWS Server Migration Service o el Database Migration Service, servicios que están focalizados en ayudarlos a migrar máquinas virtuales en sus data centers locales, haciendo en caliente una migración hacia AWS para reducir los tiempos del servicio, de la caída del servicio que va a tener que sufrir cuando hagan el corte y migren hacia AWS completamente. Servicios de transferencia de datos, ¿cómo me llevo la información? No solo está la parte de llevarme la aplicación y la base de datos, quizá, también tienen quizá data que es consultada y está en otros repositorios. ¿Cómo me llevo esta información a la nube? Tiene otros desafíos. Entonces también tenemos toda una vertical de servicios, desde conectarlos con enlaces de Direct Connect para tener latencias y ancho de banda estables y consistentes durante todo el proceso, o servicios como los que vieron en el keynote, como el storage, Snowball o Storage Gateway para extender su data center local, o servicios, por ejemplo, también de monitoría de aplicaciones claves para entender cuáles son los consumos que tienen estas aplicaciones una vez migradas. ¿Puedo hacer algún uso óptimo de lo que estoy observando y, por ejemplo, reducir mis costos? El monitoreo de las aplicaciones es clave y también pueden contar con una serie de servicios nuestros y de terceros. Hagamos un ejemplo de migración, sencillo. Acá vamos a utilizar Landing Zone, que es un mecanismo de diferentes elementos de automatización que permiten construir todo un entorno básicamente a base de CloudFormation. Landing Zone va a construir toda la estructura de cuentas, redes y el VPC, armar todo lo que es la seguridad y va a desplegar un Active Directory en AWS. El paso 2, obviamente, focalizarse en migrar la base de datos. ¿Cómo migramos la base de datos? Puede ser de diversas maneras, depende de la complejidad y la criticidad de la base de datos. Ejemplo, una base de datos que es súper crítica para el cliente en particular, quizá tenga una ventana de cambio muy pequeña, por ejemplo, para apagarla, o ni siquiera puede ser apagada. Entonces podemos tomar estrategias de migración en caliente o estrategias de migración en frío, dependiendo de estas características. Migrar a la base de datos, nos podemos enfocar en migrar todo lo que es la capa de aplicación y presentación. Esto puede ser una estrategia en paralelo, no secuencial, o incluso podrían migrar la aplicación antes de la base de datos si así lo quisieran. Lo importante es tener las máquinas virtuales o toda la capa de cómputo necesaria dentro de AWS para hacer el switch. Y una vez que eso es migrado, hacemos el paso a producción. Y si lo notaron arriba, hay un servicio que se llama Route 53, que es nuestro servicio de DNS, en el cual la capa de presentación, por supuesto, tiene un endpoint público, en el cual ahora, en vez de que los clientes están resolviendo una dirección que va hacia el data center local, resuelven una dirección que va a AWS, y ahí se hace el switch, se hace el corte. Este sería un ejemplo, que por supuesto requiere planificación y de la definición de qué servicio se va a utilizar en cada caso.
Tiene el Server Migration Service, como les comenté, que es un servicio que facilita todo lo que tiene que ver con migraciones de máquinas virtuales en VMware y en Hyper-V. Es un servicio que no tiene agente, es un plugin que se instala a nivel de Hypervisor para hacer esta migración. Y se puede, como les decía, migraciones en caliente de la máquina virtual y hace todo el proceso de conversión para que esa máquina virtual funcione como una máquina S2. El Migration Hub, para tener visibilidad sobre todos los diferentes servicios. Ustedes vieron todo ese portfolio de servicios que tenían para migrar y lo quieren ver sobre un único panel de configuración. ¿Pueden ver eso? Sí, Migration Hub justamente viene a ayudarles a resolver esa problemática y se ve de esta manera. Es un panel en el cual pueden ahí observar, por ejemplo, tienen el inventario, todo lo que descubrieron, la cantidad de aplicaciones que tienen, la cantidad de servidores que hay, las fases de los procesos de migración y, por ejemplo, según la cantidad de migraciones que han hecho, hacia dónde la tendencia de migraciones que van a poder seguir. Y les da una visibilidad muy interesante sobre los procesos de migración que ustedes están abordando para ir hacia AWS. Por último, quería mencionarles en este caso dos servicios complementarios, el AWS DataSync y el Storage Gateway. AWS DataSync básicamente es un servicio que se instala como máquina virtual y permite que aplicaciones, sin cambio alguno, escriban en un repositorio NFS, en un volumen NFS provisto por la máquina virtual DataSync que está en su data center, y DataSync se va a encargar de copiar toda la información a, en este caso, S3 o podría también ser Elastic File System, que es otro repositorio NFS de AWS. Además, también pueden contar con Storage Gateway, donde este servicio también se provisiona como máquina virtual, pero tiene una particularidad interesante. Como tiene almacenamiento local, ustedes pueden usarlo también para leer y escribir, y va, en este caso, a almacenar también información reciente. Entonces, todo lo que sean cambios no solo van a estar en el Storage Gateway, sino que también van a poder estar en la nube. Es otra forma transparente de seguir trabajando con la información al mismo tiempo que es copiada en el data center local. Extendemos el data center local hacia AWS y las aplicaciones no sufren cambio alguno porque están copiando en máquinas virtuales que están en el data center de ustedes. Bien, volquémonos al desarrollo en .NET. Este es un simple ciclo de desarrollo de software: codificación, construcción, pruebas y despliegue. Entonces, van a ver abajo que hay por lo menos tres servicios específicos nuestros. Code Commit, un repositorio de código. Code Build, un empaquetador o compilador de código. Y Code Deploy es básicamente un servicio para hacer despliegue de esos paquetes o código compilado en una capa de cómputo. Las pruebas, en este caso, las hacemos con servicios de diferentes proveedores, en este caso, o también podemos hacer uso de algunos nuestros. La idea de mostrarles este tipo de servicios forma parte de lo que les hablaba con lo que se podía hacer con CloudFormation. Tener la agilidad para que sus organizaciones, imagínense poder estar codificando en .NET, hacer un push a un repositorio, es decir, enviar un cambio de código a un repositorio y que ese código modificado en su versión número 1.4 se compile, se hagan pruebas automáticamente con diferentes herramientas y luego se despliegue en una capa de cómputo lista para salir a producción. Eso forma parte de la filosofía de despliegue continuo. Solamente partiendo de un solo despliegue, hubo un solo clic para desplegar una nueva versión de código y ya está en producción sin intervención humana. Eso es lo que hoy se puede hacer eso, con servicios como los que les estoy mostrando acá. .NET no está solo, tienen un conjunto de herramientas muy importantes para poder desarrollar, como el SDK para .NET, como herramientas para PowerShell. Tenemos muchos administradores que saben mucho sobre PowerShell y quieren interactuar con AWS con los conocimientos que tienen de PowerShell. Tienen herramientas para PowerShell y para PowerShell Core. Tienen el
toolkit de Visual Studio, un plugin que se instala en el Visual Studio para poder interactuar directamente con AWS. Tienen tools para Azure DevOps Service, es decir, desde la consola de Azure poder interactuar directamente con servicios de AWS y extensiones para .NET de consola. Fíjense en este caso, en el Visual Studio, cómo con el plugin tienen ahí en uno de los costados los servicios de AWS y se está en este caso configurando S3. Esto es nativo en el Visual Studio. Pueden estar desarrollando e interactuando directamente con los servicios de AWS. Ahora simplifiquemos un poco las arquitecturas .NET. ¿Qué pueden hacer desde este punto de vista? Acá se menciona contenedores. Pregunta general a la audiencia. ¿Todo el mundo sabe qué son los contenedores? ¿Hay alguien que no sepa qué es un contenedor? Bien. Esta tecnología de contenedores también se puede integrar altamente con Visual Studio y ustedes pueden estar desplegando contenedores directamente haciendo uso del plugin de Visual Studio. Contenedores tienen una gran ventaja. Hay clientes que tienen requerimientos como por ejemplo ambientes homogéneos, que producción, desarrollo y testing sean siempre iguales. ¿Cómo logran eso? Contenedores permite eso porque obviamente el contenedor tiene todo lo que necesita la aplicación para funcionar. Entonces, en mi fase de pruebas, ese es el contenedor, tiene todo lo que la aplicación va a hacer uso, y luego que hice todas las pruebas, paso, por ejemplo, a un ambiente de producción, y me llevo ese mismo contenedor a producción. El ambiente es el mismo, por eso se denominan ambientes homogéneos. Contenedores también tienen embebido todo un sistema de versionamiento muy eficiente para, por ejemplo, poder tener control sobre las diferentes versiones del código que se va desplegando. Y tiene un repositorio de contenedores. Entonces, imagínense los desarrolladores en Visual Studio haciendo un nuevo cambio en el código, teniendo code build, como les mencionaba antes, para empaquetar ese código en un contenedor. Y ese contenedor se guarda en un repositorio de contenedores como puede ser el Elastic Container Registry de Amazon. Y ese contenedor que está en ese repositorio se despliega con Code Deploy en una capa de cómputo. Todo con un solo clic de push de una nueva versión de código. Este es un servicio de contenedores que fue el primer servicio de contenedores que Amazon desplegó, que es el Elastic Container Service, donde básicamente es un orquestador, es decir, organizaciones que tengan una filosofía de desplegar muchos contenedores, donde quizá estos contenedores conforman una gran aplicación y cada contenedor es, por ejemplo, un microservicio. Y todos estos contenedores son desplegados en una capa de cómputo, como lo ven acá, en un clúster, y tienen todo también una configuración de servicios donde le pueden asociar balanceadores de carga y configurar diferentes parámetros según las características del contenedor. También tenemos EKS, el servicio de contenedores para Kubernetes, y Fargate, que es un motor de cómputo para cualquiera de estos dos orquestadores, el ECS o el EKS. Dependiendo del sabor que ustedes elijan, pueden utilizar Fargate como motor de cómputo para correr contenedores. Perfectamente estos contenedores estos son contenedores Windows, son contenedores que corren sobre sistemas operativos Windows. Recuerden que Windows trabaja con contenedores y maneja la tecnología perfectamente. Simplificar la administración también es clave. Para tener éxito no solo hay que ser eficiente y tener la capacidad de poder desplegar servicios y ser ágil a la hora de ejecutar los proyectos. También cuando estos proyectos pasan a ser productivos,
cómo tengo visibilidad o cómo los administro, cómo controlo estas plataformas. AWS System Manager es uno de estos servicios que a ustedes lo que les permite es tener un control total, un administrador tiene control total sobre una capa de cómputo en particular. Ahí vemos solamente 2 servidores, pueden ser una flota de servidores completos. Y en definitiva, básicamente, System Manager les permitiría, por ejemplo, controlar cómo se loguean a las máquinas virtuales. Es decir, en vez de estar logueándose a través de un Remote Desktop Service desde la consola de RDP que ustedes tengan en su escritorio, lo hacen desde la consola de System Manager. Pueden controlar el patching completo de toda la flota de servidores que ustedes tengan desde System Manager y desplegar actualizaciones completamente en forma centralizada de esta consola. Al igual que el Migration Hub, que es un panel de configuración donde ven las migraciones, System Manager es otro panel único de administración que involucra todos estos procesos de administración de plataformas, que conforme crecen cada vez se vuelve más complejo administrarlas. Entonces, en tener visibilidad de, por ejemplo, métricas de monitoreo de CloudWatch y tener capacidad para poder loguearse desde la propia consola de System Manager, desplegar patching y hacer update de los sistemas operativos desde System Manager, simplifican mucho las tareas. Por último, tener visibilidad sobre lo que está corriendo también es clave. CloudWatch y CloudWatch Log son 2 herramientas complementarias que nacen del mismo servicio, que lo que les permiten a ustedes es monitorear sus capas de cómputo, bases de datos, servidores de presentación, servidores de aplicación y obtener métricas de CPU, de disco, de cómo se comportan sus balanceadores, extraer métricas de los logs de las aplicaciones. Hoy en día hay un servicio que se llama CloudWatch Log Insights, donde se integra con SQL Server para darle aún más métricas específicas de cómo SQL, por ejemplo en RDS, está funcionando. Esto para darles un quick overview del portfolio de servicios que se integran muy estrechamente con Windows en plataformas Microsoft. No tengo más nada para decir, más que gracias por haber asistido a esta presentación.